El día de hoy les vengo a hablar sobre la digitalización certificada de los documentos. Esto es un proceso tecnológico el cual permite convertir un documento en un soporte análogo en donde se convierte en uno o varios ficheros electrónicos, lo cual tiende a ser codificados con una certificación tecnológica de integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad. En los procesos de digitalización se dan en diferentes resultados de acuerdo a la finalidad que se persiga. Uno de ellos es la digitalización sin eliminación del documento original análogo. Esta digitalización de documentos puede tener al menos tres tipos de aplicación. Uno es la digitalización con fines de control y trámites realizadas, donde generalmente se dan en las oficinas de correspondencia o en oficinas donde se reciben altos volúmenes. El segundo es documentos físicos. Esto hace referencia solo con el fin de enviar, de ser enviados por medios electrónicos los documentos en formatos digitales para asimismo agilizar el trámite y evitar así el envío de documentos originales. La tercera sería la digitalización con fines archivísticos. Esto requiere el uso y aplicación tanto de estándares técnicos como de normas archivísticas. Otra es la digitalización con fines de contagio y continuidad del negocio en donde se encuentre para asegurar que la información esté disponible en caso de catástrofes. El segundo que les vengo a hablar es sobre la digitalización con sustitución de soportes análogos, digitalización certificada, en donde uno tiene un cumplimiento con su uso y de estándares previamente adaptadas por los organismos competentes y el Archivo General de la Nación. Para así mismo continuar, debemos saber qué documentos electrónicos obtenidos por digitalización son certificadas. El objetivo es donde se encuentre un formato con un fichero electrónico en donde sus metadatos y la firma son asociadas al proceso de digitalización. Las partes digitales que compone un documento electrónico después de su proceso de digitalización son los datos del contenido, los metadatos mínimos propios del documento electrónico y complementarios de acuerdo a sus necesidades. Digitalización que comprueban la integridad del proceso de digitalización. Otro sería los metadatos relacionados con el proceso de digitalización en donde se reflejan las técnicas del objetivo capturado. Esto con el fin de que la calidad del documento electrónico es el resultado del proceso de digitalización al cual los metadatos son asociados, donde se determina por un protocolo de digitalización. Los documentos electrónicos digitalizados resultantes de un proceso de digitalización son válidos como documentos electrónicos con las características establecidas en la normatividad existentes. Esto con ser fiel al documento en soporte físico en términos relativos proporcionales a la naturaleza o fines del producto. ¿Cuáles son los formatos admitidos para el documento electrónico? De acuerdo al formato que se utilice, serán las técnicas que se aplicará para comprimir o digitalizar el archivo. Las técnicas seleccionadas para la obtención del documento electrónico, ya sea con o sin compresión, se podría provocar en mayor o menor grado de algún tipo de pérdida de calidad frente al original. Estos formatos de documentos son el resultante de una digitalización certificada, el cual debe ser los mismos que los admitidos por todas las entidades para así poder preservar los documentos electrónicos durante un largo plazo o donde se deba escoger un formato adecuado. Formatos admitidos para documentos electrónicos. Estos formatos van de acuerdo a su utilización a realizar las técnicas que se aplicarán para comprimir o digitalizar el archivo. Además de estas técnicas seleccionadas para la obtención del documento, ya sea con o sin compresión, podría provocar en mayor o menor grado algún tipo de pérdida. También podemos conocer que los formatos de documentos electrónicos resultantes de una digitalización certificada deben ser los mismos que los admitidos.
conocidos. Nivel de resolución. Si bien la resolución debe ser adaptada a las necesidades particulares de la documentación, a procesar el nivel de resolución mínimo recomendado para las imágenes electrónicas, que es de 200 píxeles por pulgada, tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro o color y escala de grises. Sin embargo, cuando piensan realizar sobre la imagen final, se realizan otros tratamientos como el reconocimiento óptico. También debemos de saber que el nivel de resolución afecta a otras características del documento, como el tamaño del fichero resultante. Garantía de fiabilidad. Un documento digitalizado fiel con la integridad suficiente para servir como elemento probatorio al mismo nivel que el documento en físico reúne un conjunto de componentes digitales que representan el contenido, criterios para valorar probatoriamente un mensaje de cuenta para la aprobación de datos según la ley 527. Tendrán en cuenta los siguientes reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la aprobación de las pruebas. El proceso de digitalización. La digitalización de un documento en físico es realizada por un dispositivo informático, en este caso podría ser la fotoeléctrico, que será el encargado de digitalizar la información de manera segura, esto sin antes limitar la intervención de un tercero que se asegure de que las medidas estén siendo llevadas correctamente. Fase previa. Antes de iniciar el proceso de digitalización, se deben analizar los correspondientes procesos para llevar a cabo como análisis de las ventajas y desventajas, estudiar los beneficios económicos, análisis del contenido de los documentos, análisis del control de calidad. Digitalización y optimización. El proceso de digitalización es realizado de manera automática. Mediante este proceso, el documento no podrá ser alterado en ningún aspecto. Por tanto, tiene que preservar su información original y no puede haber ningún agregado con excepción de la firma electrónica. El documento resultante de la digitalización podrá ser optimizado, eliminando manchas y demás agregados que dañan la estética del documento en físico original. Digitalización en unidades de correspondencia. Procesos de captura en registro de comunicación. Después de haber digitalizado el documento, este será enviado a un sistema de almacenamiento de la entidad para finalmente poder devolver el documento en físico al ciudadano. Procesos para autentificar documentos electrónicos. Cuando se hace el proceso de digitalización, se muestra una imagen del documento en el computador. Esta es comparada con el documento en físico original y finalmente, si toda la información está bien, se procede a realizar el proceso de aplicación de firma electrónica para así finalizar el proceso de autentificación. Otras consideraciones. En el proceso de digitalización se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, preservación del documento electrónico digitalizado. La copia que se tenga debe ser clasificada y tener en cuenta que ese documento puede estar hecho en un soporte distinto, así que es probable que se presenten problemas de duplicidad, aun si estén certificadas la sustitución del original. Segundo, asegurar la disponibilidad y consulta. Los documentos que están digitalizados deberán estar creados a base de consultas que sean fáciles de manejar y rápidas para dar respuesta y bajo las leyes de protección de datos. Tercero, seguridad. Las empresas deben de cumplir con un mínimo de requisitos con respecto a la seguridad informática que se pueden evidenciar en el modelo de seguridad de la información 2.0 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Copia auténtica. Una copia auténtica es el duplicado de un documento en medio electrónico expedido por una entidad con acreditación de autenticidad sin retirar el nivel de importancia y de función del documento original. Características generales de las copias electrónicas autenticadas. Las copias electrónicas que se generen a partir del documento original poseerán la misma validez y eficacia jurídica. En el caso de que los documentos hayan sido descargados por medio electrónico, será tomada como un documento original más no una copia, ya que posee todas las propiedades del original. Las copias electrónicas autenticadas serán unos documentos electrónicos con información del documento original y el valor de los metadatos mínimos serán asignados en función de las características específicas que asigne la entidad u órgano que lo expida. La relación del documento electrónico y el original se reflejará en los metadatos de la copia a través del metadato identificador del documento origen. Las copias electrónicas auténticas serán firmadas mediante algún sistema de firma electrónica. Tipos de copias autenticadas. En este cuadro podemos ver las diferentes simbologías o términos. Admon significa entidades de la administración pública. Ciudadano incluye ciudadanos, empresas y organizaciones. Elect
significa soportes electrónicos y papel, soportes en papel. En el segundo caso, la copia electrónica autenticada con cambio de formato hace referencia a que solamente va a poderse cambiar de formato por el hecho de que son medios electrónicos, entonces se deberán de convertir si se requiere. Y esto también dependerá de los protocolos establecidos por la entidad. En el tercer caso, copia electrónica autenticada de documento de papel. Este hace referencia al proceso de digitalización de un documento original creado en papel físico a un documento electrónico. Este debe contener los datos y la información completa del documento original y se le asignarán los metadatos de estado de elaboración, copia electrónica auténtica de documento papel, y esto con el fin de mantener su valor probatorio. Para el cuarto caso, copia electrónica parcial auténtica, se trata de que los dos documentos son electrónicos y que van a poseer un nivel de confidencialidad, por lo tanto deberán de ser sometidos a un sistema de seguridad o aplicar un sistema de seguridad para que los datos no se vean afectados cuando se realice su trasladación. El último caso es copia papel autenticada de documentos electrónicos. Este consiste en la impresión de los documentos electrónicos originales, ya que primero están creados de manera electrónica y se quieren pasar a un soporte físico como es el papel. En este debería de ir lo que es la información, debe de ir digitalización en unidades de correspondencia, lo que se describe con el proceso que se debe de realizar. Por último, todos los procesos de copiado autenticado deben de contener los datos, firmas y metadatos de los documentos originales. Los metadatos son identificador de la organización que expide la copia, copia electrónica parcial auténtica, identificador del documento electrónico. Conversión de documentos electrónicos. Esta es una estrategia que asegura la accesibilidad y disponibilidad de la información, que consiste en la creación de un nuevo documento con un formato distinto al original con funciones de documento electrónico. Este se realizará teniendo en cuenta los procedimientos de conversión establecidos en el programa de gestión documental y las políticas tecnológicas de la información de la entidad. La preservación del contenido y su estructura en base del documento original. El formato deberá ser seleccionado entre los admitidos por la entidad. Si la conversión del documento hace que una copia sea auténtica, esta debe poseer los requisitos establecidos. En el proceso de cambio de formato existen 4 fases importantes. Planificación. Esta se identificará con características estéticas del documento, como puede ser el color de tinta o el formato. Dado que el documento se trata de algo que no sea texto, como puede ser una imagen, se identificará el tipo de enlace para no comprometer ese tipo de información. Esta fase se encarga de asegurar que el documento posea las mismas características que el original. Conversión. Se realiza la conversión del documento por medio de procedimientos informáticos que garantizará las condiciones establecidas. Este tipo de conversiones deben poder ser reversibles y, por último, no debe convertirse las firmas. Validación. Al finalizar la conversión, se debe de realizar un proceso de comparación de contenido y estructura de los documentos, tanto la copia como el original. Conformación. En este paso se registran los metadatos obligatorios para el nuevo documento electrónico y esto dependerá de los valores de la entidad que los establezca. Conformación. Aquí se registran los metadatos obligatorios para el nuevo documento electrónico. Dependerán de los valores que la entidad establezca. En cada una de estas fases la empresa deberá documentar todas las operaciones que se lleven a cabo y las decisiones tomadas.